Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Después de la Función. El día de hoy les tenemos 2 series, ¿verdad, Oscar? Así es, mi querida Monse. En esta ocasión una coproducción de España con Inglaterra y una serie 100% mexicana. ¿Qué te parece si comenzamos? How long are you here? Depends. I came to find out who killed my father. He disappeared off the face of the earth 20 years ago. There will be no investigation. La primera serie en cuestión, amigos, se titula White Lines o Líneas Blancas. Es una coproducción entre España e Inglaterra. El creador de esta historia es Alex Pina, el mismo de la Casa de Papel. Les quiero decir que a mí me parece que es una gran desilusión. Es un drama y es un misterio a resolver en una serie de episodios donde el sexo, las drogas y el rock and roll juegan un papel preponderante. Hay que adivinar quién mató a este DJ hace 20 años y el espectador se ve inmerso en una serie de historias que se entrelazan donde se combina los dramas familiares. Creo que hay un poco de comedia también por ahí. Y vaya, corresponde a esta nueva tendencia de mezclar distintos géneros, pero la verdad no le sale. Hay actores tan solventes como Juan Diego Botto o Pedro Casablanca quienes se pierden en esta locura. Realmente me costó trabajo seguirle la línea a la historia. Siento que lo mejor de esto es la resolución, es el clímax, el último episodio. Pero amigos, White Lines sí creo que va a ser una serie que no va a ser recordada mucho dentro del catálogo de Netflix. ¿A ti qué te pareció, Monse? Pues mira, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que pudo haber sido una buena película de 1 hora, que diga 1 hora y media, 1 hora 40, algo así. Me gusta, sin embargo, cómo se va desdibujando la imagen del DJ, del que están investigando su muerte, porque al principio su hermana lo recuerda como si fuera esta persona perfecta y se va desdibujando esto. También me gusta que los actores, cuando son gringos, hablen en inglés, cuando son españoles, hablen en español. Esto se agradece mucho, es algo que se está dando mucho en las series. Y bueno, pues creo que tienes razón. El último episodio es de los únicos que vale la pena. Sexo, drogas, rock and roll. Se desdibuja mucho todo y la edición de sonido está terrible. Yo ahí sí al ratito me desquito con los jitomatazos porque no me gustó, pero nada. Pero miren, vaya que yo crecí en el mundo de la electrónica y me pudo haber gustado mucho esta historia. Sin embargo, creo que es una gran decepción, pero ustedes son los jueces que tienen la última palabra. El hacker está detrás de todo. Tú eres la única persona que se fija en lo que nadie se fija. Y quiero saber quién fue. Bueno, pues la segunda serie de la que les vamos a hablar el día de hoy es Control Z, una serie mexicana que la verdad me sorprendió gratamente. La historia es muy buena, sobre todo porque refleja lo que están viviendo los estudiantes hoy en día en prepa, todas estas cosas que tal vez a ti y a mí no nos tocaron, Oscar, como es el ciberbullying, que te hackeen, que organicen eventos por Facebook, todo esto. La verdad es que creo que está muy bien escrita, está muy bien actuada, se sostiene muy bien la trama y a mí me sorprendió gratamente. Hay quienes la están comparando un poco con Élite. Yo creo que las dos reflejan la vida de los estudiantes dentro de una preparatoria, sin embargo las tramas son bastante diferentes. Entonces es una serie que yo disfruté mucho y que incluso si hubiera habido más capítulos los hubiera visto. Al final, no les voy a contar el final, pero es una historia que sí da muchas vueltas y te va sorprendiendo y además los actores lo hacen muy bien. No sé a ti qué te pareció, Oscar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Monse. Me parece que es la mejor producción que yo he visto de los hermanos Robstar a la fecha. Obviamente pues también tiene el mismo fundamento de muchas series, que es un misterio a resolver. Aquí, ¿quién es el hacker? Lo que me gusta de la serie es que no está cargada de esta sensualidad artificial que tienen los personajes de Élite, como bien mencionas, sino que dejan que se desarrollen muy bien los personajes para que finalmente el espectador se vea atrapado de una historia y no de estos ganchos que son un tanto fáciles, como el escándalo, ¿no? Y llamar la atención con el sexo gratuito, como lo es lo de la serie española. Entonces, les reconozco esto. También me gustó mucho la actriz protagonista de la historia. Me parece que es una niña realmente brillante y que tiene un gran futuro dentro de la actuación. Y bueno, como bien dices tú, yo desconozco las atmósferas y los ambientes actualmente de una preparatoria y por esto la serie me pareció pues muy instructiva.
Totalmente de acuerdo. Solo hay algunas cositas, algunos detallitos, como que de repente hay peleas en la prepa y no hay policías y dices, ¿dónde están los policías? Pero eso mismo te va llevando más y más a la trama. Además, cinematográficamente hablando, creo que hay tomas muy interesantes y la labor más bien de coordinar a tantos extras me pareció brutal. O sea, coordinar tantos extras en una fiesta, en una pelea, en todo, también me parece que está muy bien hecho. Entonces es una serie que yo les recomiendo y se van a quedar con ganas de más. Amigos, a white lines o líneas blancas yo le voy a dar 2 palomitas, y eso porque la atmósfera es un tanto sugerente y porque amo la música electrónica, pero le voy a dar 3 jitomatazos. ¿Por qué? Porque creo que la mezcla de géneros no funciona y porque hay grandes actores por ahí que se pierden en esta combinación que realmente deriva en una serie realmente soporífera. Y yo perdón que me meta, Oscar, pero yo también le voy a dar 3 jitomatazos porque el audio de verdad es una cosa que sufrí muchísimo. Entiendo que es a propósito y que quieren hacernos sentir dentro de esta vorágine de estar en un antro y la música y todo, pero es muy molesto porque de repente empiezan a hablar y entonces tienes que estar todo el tiempo con el control subiéndole y bajándole para poder escuchar lo que dicen sin que revienten las bocinas de tu casa. Entonces, de mi parte, 3 jitomatazos. 3. Yo a Control Z le voy a dar 4 palomitas porque me parece que es una serie muy completa, muy redonda y que tiene una fórmula para el éxito. Además tiene varios actores de teatro que están por ahí, que me gusta mucho verlos y que son muy talentosos. De acuerdo con Monse, me parece que el elenco es muy fresco, hay caras que yo no conocía, siento que hay un gran trabajo detrás del showrunner Alejandro El Patas Lozano. Y la verdad es una serie que me gusta. El único jitomatazo que le voy a dar a Control Z es a que de repente la historia se vuelve un tanto reiterativa, pero definitivamente es una serie que recomiendo. Estoy de acuerdo contigo, pero lo reiterativo no quita que te piques, entonces no van jitomatazos. Amigos, ¿qué les parecieron las recomendaciones de esta semana? Queremos que se manifiesten a través de las redes sociales del Heraldo. Les prometemos que leemos todos sus mensajes. Y además acuérdense de suscribirse al canal y activar la campanita para que se enteren cuando están las próximas recomendaciones. También nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.